Amados hermanos, hemos estado, comenzamos la semana pasada realmente a meditar, a estudiar sobre el perdón. Y por lo menos el próximo domingo tenemos un pastor invitado, pero el domingo siguiente vamos a estar... vamos a seguir con el mismo tema, el tema del perdón. Es tan importante, es tan crucial y como consecuencia del mensaje que el Señor nos trajo el domingo pasado, algunos me han dicho que han tomado decisiones con relación a esto del perdón, de pedir perdón y de perdonar a otras personas con quien tenían ciertas situaciones. Nosotros vimos la semana pasada que perdonar es cancelar una deuda. Eso significa que el ofensor ya no me debe nada, he decidido que ya no me debe nada. Parte de lo que nosotros todavía nos falta por ver y no vamos a verlo todavía hoy es cómo perdonar. Y si el Señor nos permite, la próxima semana, la próxima ocasión estaremos viendo eso. Vamos a orar y vamos a leer una vez más Colosenses 2, versículos 13 y 14. Padre, gracias por la oportunidad de estar delante de ti. Danos el corazón, Señor, para oír fielmente tu palabra, tu mensaje. Produce en nosotros un corazón contrito, corazón dispuesto. Produce en nosotros un corazón abierto a lo que tu Santo Espíritu nos quiere decir. Todos y cada uno de nosotros necesitamos el impulso de tu Santo Espíritu para ordenar nuestra vida con relación a el tema del perdón. Rogamos, oh Señor, que nos visites de manera muy especial en esta mañana, para que Cristo sea glorificado, para que tu iglesia sea edificada, para que tu nombre sea glorificado, Señor. Te lo pedimos, por favor. Amén. Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Y a vosotros, dice el apóstol Pablo, estando muertos, esa es la condición, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Estimados, nosotros vimos y debemos seguir viendo que Dios es perdonador. Esa es su naturaleza. Él es perdonador desde el inicio de la revelación de Dios hasta el final. Nosotros vemos la característica perdonadora de Dios constantemente. Es un tema predominante. Dios se mueve hacia el hombre para perdonarlo. Ahora, es importante señalar que el perdón no puede llegar a expensas de la justicia. O sea, que no es sencillamente te perdono y punto. Dios no hizo eso y no hace eso. Sencillamente, ok, tú me ofendiste, ok, yo te perdono. No.
Porque Dios no puede pasar por alto sus otros atributos. Dios es Dios y Él no se divide para que sobresalga un atributo sobre el otro. No, todos y cada uno de sus atributos tienen que estar vigentes y estar funcionando, por así decir, al mismo tiempo y todo el tiempo. Un atributo no aplasta el otro. El atributo perdonador de Dios no aplasta su justicia, ni viceversa. Como si los atributos de Dios se contradijeran el uno al otro. A veces en nuestra cabeza pensamos que sí, y no es así. Los atributos de Dios, o sea, las características intrínsecas de Dios no se contradicen, sino que operan con infinita y maravillosa armonía para destacar su gloria. Por tanto, tenemos a nuestro Dios que es perdonador. Por naturaleza es perdonador, pero quien al mismo tiempo no puede dejar de ser justo y de ejercer justicia de manera perfecta en cada caso, sin excepciones. El ejercicio de la justicia de Dios nos revela la profundidad de nuestro pecado contra Él. Y quiero que eso quede bien claro en nuestro corazón y nuestra mente. El hecho de que Dios tiene que ejercer justicia sobre nuestro pecado habla de la profundidad de la ofensa que nuestro pecado es contra su santidad, su naturaleza santa. El concepto de justicia, por lo tanto, requiere que haya leyes. ¿Y quién hace las leyes? ¿Quién es el que está por encima de todos? Es Dios. Él es el patrón. Él es quien decide qué está bien y qué está mal. Él es la autoridad moral en todo el universo. Él es el que decide qué está bien, qué está mal. Y transgredir esas leyes se constituye en ofensa contra Él. También la justicia establece qué castigo merece el violar la ley. Uno de nuestros graves problemas es que nosotros, cuando se trata de nuestro pecado, nosotros a menudo, o de evaluar el pecado del otro, a menudo nosotros nos sentamos al lado de Dios, nos comparamos con Dios, estamos ahí sentados al lado de Dios, evaluando nuestro pecado y el pecado del otro. Lo que sucede a menudo es que tomamos la decisión de que nuestro criterio es superior al de Dios. Porque lo que Dios dice que es grave, si es contra nosotros, no es tan grave. Si Dios dice que es grave en contra del otro, nosotros decimos, no, es muchísimo peor que eso. Cuando Dios dice que la avaricia es pecado, pero hay ocasiones en que mi avaricia no es tan pecaminosa. Cuando Dios dice que el chisme es pecado, claro que lo es. Claro que lo es, principalmente si están chismeando contra mí. Pero si soy yo el que estoy participando en chisme, no, eso no es chisme, es una crítica constructiva. Porque estamos evaluando, porque esas son verdades y esa persona que tiene que dejar de hacer eso.
Si Dios dice que la ira es pecado, claro que la ira es pecado. La ira que los demás tienen, pero cuando yo me airo con mi familia, en mi trabajo, con mis vecinos, en la calle, bueno, entonces yo la justifico. Y así seguimos racionalizando nuestros pecados. La ley no perdona, la ley impera. La ley requiere, demanda que se cumpla. De otra manera, hay castigo. El que cumple la ley no necesita perdón. Piensen en eso. Si existiera una persona que desde que nace hasta que muera siempre ha cumplido perfectamente la ley, no necesita perdón. Por lo tanto, la obra de Cristo no es necesaria para esa persona. Pero, ¿y quién es esa persona? ¿Dónde está? Desde Adán hasta el último que viva, antes que el Señor cree nuevos cielos y nueva tierra, ¿dónde está esa persona? Solamente Cristo Jesús y punto final. Entonces Cristo sí cumplió con la ley. Cumplió perfectamente con la ley. Como hombre, Él cumplió la ley. Él no necesita perdón. Él no pecó. Él no necesitó morir por sus propios pecados. Él no pecó. Por lo tanto, Él no necesita perdón. Él no rompió, no quebrantó la ley, por lo tanto no necesita pecado. Perdón. Pero nosotros sí, ahora Él nos representó en su justicia perfecta. En nuestro pecado en la cruz, pero en su justicia también. Por lo tanto, su justicia fue colocada sobre nosotros. ¿Cuál fue el costo del perdón de Dios? Su Hijo en la cruz. Hoy quisiera compartir con ustedes la base y el costo del perdón, si el Señor así nos permite. El tener, el contemplar sobre el perdón tiene que llevarnos hacia la cruz. Automáticamente tiene que llevarnos hacia la cruz. La base del perdón, ahí está. Versículo 13, y a vosotros estando muertos en pecados. Dígame, ¿qué puede hacer un muerto? No puede hacer absolutamente nada. El muerto no puede hacer nada. Por lo tanto, el perdón no es un aspecto meritorio, porque el muerto no puede hacer nada para merecer lo que sea. Estábamos muertos en pecados, en ofensas contra el Dios 3 veces santo. Y dice, también en la incircuncisión de vuestra carne. Eso significa nosotros no éramos pueblo de Dios. Estábamos alejados, no teníamos una relación de pueblo con el Señor, no éramos parte del pueblo de Dios. Por lo tanto, no había salvación para nosotros. Ahora, estando en esa condición, dice ahí, Él nos dio vida, estando muertos, nos dio vida juntamente con Él. O sea, sin Él no hay vida. Por lo tanto, con Él nos dio vida, perdonándoos todos los pecados. ¿Y cómo Él lo hizo? Dice el versículo 14, Él tomó esa acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y los clavó en la cruz. ¿Qué es esa acta de decretos que había contra nosotros?
Bueno, muchos dicen que es porque acta de los decretos en el original significa algo escrito a mano. Entonces muchos inmediatamente dicen, no, esa era la ley que fue escrita a mano, fue escrita por el dedo de Dios, o sea, los 10 mandamientos. Pero estimados hermanos, en aquel tiempo todo era escrito a mano. No había computadoras, no había máquinas de escribir, no había imprentas, todo era escrito a mano. Y sí, muy probablemente, claro que sí, está refiriéndose a la ley. Pero es que la ley también, al sernos contraria, obliga a que se registren nuestras infracciones, nuestras ofensas en contra de la ley. Por lo tanto, si pudiéramos decir que es la ley, también podemos decir que es cada una de nuestras ofensas contra la ley. Está escrita. Cada vez que tú ofendes la ley, cada vez que la ley dice no hagas esto y tú lo haces y yo lo hago, se escribe. Cada vez que la ley dice haz esto y tú no lo haces y yo no lo hago, se escribe. Por lo tanto, nuestra acta de ofensas contra la ley es absolutamente interminable. Pero eso fue clavado en la cruz. Por lo tanto, nos era contraria, pero ya no es contraria. Porque dice, lo anuló, Dios anuló eso, lo clavó en la cruz y ya no se puede usar en contra tuya si estás en Cristo Jesús. Amén. Porque Cristo fue a la cruz. Él llevó tus pecados, mis pecados a la cruz. Él murió por ellos porque la paga del pecado es muerte. Pero estimados, esa cancelación solamente es efectiva con lo siguiente, que Él resucitó de los muertos. Tú y yo no necesitamos un Salvador muerto, sepultado en una tumba desde hace 2000 años para acá. Para que sea realmente un Salvador necesitamos un Salvador vivo y su tumba está vacía. Nuestro Salvador vive y porque Él vive, Él puede perdonar, Él puede darnos vida. Por lo tanto, amados, nosotros conocemos bien estas verdades. El contexto de este pasaje nos muestra que nosotros en Cristo estamos completos, el versículo 8 al 10, estamos completos. Cristo quitó el pecado, Cristo fue sepultado y nosotros juntamente con Él, y el Señor nos levantó con Él a vida nueva. Nos dio vida juntamente con Él. Entonces, esa es la base del perdón. No es el cumplimiento de la ley de nuestra parte, es el cumplimiento de la ley de parte de Cristo, y como perfecto, Él sí pudo ser nuestra justicia y puede y es nuestra justicia. Entonces, ahora el costo del perdón, y estas dos cosas van a estar relacionadas y el Señor nos permita poder hacer el enlace en su momento. El costo del perdón. Fíjense, antes de pasar ahí, yo quisiera llevarlos ahí mismo a Colosenses capítulo 3, versículo 13. Y después les leeré Efesios 4:32. Dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. O sea, es la base del perdón, es lo que Cristo hizo. Efesios 4:32 también dice, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Por lo tanto, amados hermanos, esa es la base del perdón. Ahora, el costo del perdón. Y lo vamos a ver, si el Señor nos permite,
el costo para el que perdona, para el que recibe el perdón, para el que no quiere perdonar y para el que no quiere pedir perdón. Hay un costo para cada uno. El tema del perdón es demasiado importante. Hay un costo para cada uno. Y estimados hermanos, en 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, el Señor le dice a Saúl a través de Samuel: ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, de prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Por qué traemos esta colación? Amados hermanos, porque ya sabemos y siempre hemos sabido que Dios nos manda perdonar y que Dios nos manda pedir perdón, arrepentirnos y pedir perdón. Pero nosotros racionalizamos nuestro pecado, pensamos que somos mejores que Dios, que nuestro plan es mejor que Dios, pensamos que nuestra acusación no es tan mala y por lo tanto no obedecemos al Espíritu de Dios. Pero venimos a la iglesia. Pero participamos del tiempo de oración de las damas. Participamos en el tiempo de oración de los hombres. Participamos de los estudios bíblicos. Participamos de la escuela dominical. Y aquí le decimos a todo el mundo: Dios te bendiga. ¿A quién tienes tú que perdonar? ¿A quién tienes tú que pedirle perdón? No, Dios no lo pasa por alto porque Cristo fue a la cruz. No lo pasa por alto. No, Él no hace una excepción contigo. Tienes que obedecer. El Señor no cree, para Él, el que ha hecho que tú vengas a la iglesia y que tú participes en esos estudios bíblicos, eso no significa que Dios está contento contigo cuando tú tienes esto bajo tu responsabilidad. Ya sea de pedir perdón, arrepentirte, pedir perdón, o de perdonar a alguien. Se complace el Señor en los casos. De hecho, en Isaías el Señor le dice al pueblo: miren, yo estoy cansado. Si el Señor fuera dominicano, dijera: mire, yo estoy harto de sus sacrificios. No los quiero, dice el Señor en Isaías capítulo 1. No los quiero. Ustedes saben lo que yo sí quiero: arrepentimiento. Arrepiéntanse, entonces vuestros pecados, si fueren como el rojo, ¿cómo se llama? Eso mismo, entonces serán hechos blancos como la nieve. El Señor no pasa por alto mi ofensa. Mi ofensa en no querer perdonar, mi ofensa en no querer pedir perdón. No pasa por alto, estimados hermanos. Y desde este mismo momento, ya tú tienes que estar tomando la decisión. Ya tú tienes que estar sometiéndote a la voz del Espíritu de Dios para que tú tomes acción. Desde ese momento, este mismo momento. Sí, este mensaje es para ti. No es para tu esposa, para tu esposo, para tu compañero de trabajo, para tu jefe. No, es para ti, no es para tu vecino. Es para ti. Es para mí. El costo del perdón para el que perdona, para el que perdona. El orgullo. De hecho, el orgullo es un costo para todos. El orgullo, la soberbia. El no querer doblegarme, el no querer admitir, el no querer soltar. Porque, estimados hermanos, hay algo muy particular con el tema del perdón. El no querer pedir perdón, el no querer perdonar,
se convierte en un hábito, en un vicio, en una adicción. Yo me aferro a esto y no quiero, porque prefiero, ya me acostumbré a esos sentimientos de superioridad sobre el otro, porque él es ofensor, yo no, yo soy ofendido. O el no querer perdonar, o el no querer pedir perdón, ¿por qué? Porque los otros son los que están mal. El orgullo, sí, vas a tener que humillarte. Sí, vas a tener que admitir que es difícil. Va en contra de lo que es nuestra carnalidad, de nuestro corazón malvado. De hecho, veremos más tarde, Marcos capítulo 7 dice que de dentro del corazón está esto y la soberbia también. Finanzas, sí puede tener ese costo también. Un costo económico, el perdonar puede tener un costo económico. ¿Por qué? Porque quizás pasó algo entre tú y la otra persona y no hay forma de que la otra persona pueda recompensar, pueda retribuir económicamente el daño que hizo. Cancela la deuda. Bueno, yo sé, hermanos, yo sé, hay muchas cosas particulares, hay muchos casos específicos y algunos hermanos me han preguntado, ¿y si es así? ¿Y si es asado? ¿Y si es lo otro? Si el Señor permite, sí vamos a abordar algunos de esos ejemplos en la próxima oportunidad. Cosas materiales, sí, puede haber ese costo. Hay algunos hermanos que saben bien que de hecho les recomiendo a todos que si algún otro hermano les pide dinero prestado, diles de manera clara y llana, déjame conversar con el pastor primero. Sí, antes de prestarle dinero a cualquier persona aquí en la congregación, conversa con nosotros, conmigo o con el pastor Yadín primero. Y dile a esa persona que te pidió el dinero prestado, dile, déjame yo conversar con el pastor primero. Porque lamentablemente, hermanos, hay personas que tienen la costumbre de quedarle mal a los demás. Y por lo tanto, tengo que ponerle sobre aviso al hermano que está dispuesto a prestar. Y ya hay algunos hermanos que saben muy bien lo que yo les pregunto. ¿Estás dispuesto a perderlo? Pastor fulano de tal me pidió 50,000 pesos prestados. La pregunta es, ¿estás dispuesto a perderlo? Bueno, pastor, no. No lo prestes. Punto. No lo prestes. Pero ustedes saben por qué, lo vas a prestar, te va a quedar mal, quizás si te queda mal, vamos a ponerlo de esa manera, entonces tenemos dos hermanos más con problemas dentro de la iglesia, que no se hablan, que se critican, que critican el uno al otro con los demás, nuestro pecado, haciendo daño en la familia de la fe. Pero el que perdona también puede tener el costo de relaciones. Ustedes saben por qué esto parece raro. Pero hay gente en nuestras familias que no quieren que uno perdone. Lo hay. No quieren que uno perdone. Y si perdonas, entonces yo me pongo de enemigo tuyo. Porque esa persona te ha hecho demasiado daño. Mira lo que lo que ha dicho de ti. Mira lo que ha hecho contigo. Mira lo que ha hecho contra ti. Mira no sé cuánto. No lo perdones. Quizás no lo dicen de esa manera tan directa. Pero si tú decides perdonar, entonces tienes problemas en la familia.
o con amigos. Porque ustedes saben que los amigos se hacen con pinche en contra del otro. Entonces, si tú decides perdonar al otro, entonces esto se vuelve en contra de ti también. Porque ahora tú te aliaste a aquellos y tú contra nosotros. Cosas tan terribles, tan locas que suceden en nuestras relaciones. El que perdona, sí, hay costos y quizás hay muchos otros que no lo vamos a mencionar porque necesitamos seguir hacia adelante, pero hay un costo para el que recibe el perdón. ¿Cómo así? Que el que recibe el perdón, sí, sí, el que recibe el perdón. ¿Por qué? Porque como fue ofendido, le gusta la autocomiseración. Le gusta criticar al otro, le gusta decirle a los demás que fulano es tal manera y de otro, y que es así, que lo otro. Le gusta eso. Y va a tener que abandonar eso. Va a tener que aceptar el perdón en vez de decir, no, él es hipócrita, él realmente no está arrepentido. El Señor no nos pide y no nos pone como condición que perdonar es solamente si el otro se arrepiente. No, el perdonar me toca a mí, no importa lo que el otro haga. Nosotros lo vimos eso la semana pasada. Pablo, en su primera carta a los Corintios, cuando habló a aquel que estaba en fornicación y adulterio y viviendo con la esposa de su papá, el Señor dice, señores, ¿qué pasa? Vamos, muévanse, saquen ese hombre de aquí, si no está arrepentido, sáquenlo del medio. Y lo hicieron, finalmente lo hicieron. Pero el hombre se arrepintió, eso es lo que nos lleva a la conclusión que podemos sacar de la segunda carta. El hombre se arrepintió y entonces ahora los corintios no querían perdonarlo. Y Pablo dice, señores, perdónenlo. Óyeme, si me ofendió a mí, ya desde por sí ya está perdonado. Porque el perdón no depende si él se arrepiente o no. El perdón yo lo otorgo y punto. Pero él se arrepintió, él está listo para recibir, para que ese perdón sea aplicado a su vida. Y entonces en 2 Corintios 2:7, Pablo dice, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Hay personas que le es difícil recibir el perdón. Porque prefieren en su maldad, prefieren estar atados a la ofensa. Por lo tanto, suelta eso. Suelta eso. Si hay alguien que te pidió perdón, que te perdonó, recibe ese perdón. Tú hiciste una ofensa, no sigas profundizando en que tú hiciste mal y que no sé cuánto. No, recibe esa ofensa, suelta eso. Porque al no soltarlo, entonces tú eres el que está ofendiendo. Hay un costo para el que no quiere perdonar. Se llena de lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 31. De amargura, lo mismo que resentimiento, rencor. Se llena de enojo, de ira, de gritería, maledicencia y toda malicia. Esos son diferentes aspectos y quizás diferentes escalonamientos del enojo. Suelta eso. Quítese de vosotros, dice Efesios 4:31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Miren lo que dice ahí. Pablo les da una orden, nos da una orden. Quítese de vosotros. Quítalo. Es una decisión que hay que tomar. Quítalo. En nuestro corazón, redimido por la gracia de Dios,
no debe caber, no hay cabida para este tipo de actitudes. El doctor John Monroe es el pastor que sustituyó al doctor John Vaughn en su iglesia. Muchos de ustedes conocen quién es el doctor John Vaughn, quien lo sustituyó en su iglesia hace ya, ¿cuántos años? 15 años atrás, más o menos. Es el doctor John Monroe. Él dijo, este versículo, el versículo 31, está lleno de reacciones. Y el 32, que dice, antes, sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, ya lo vimos esa parte. Así como Cristo nos perdonó, así como Dios nos perdonó en Cristo Jesús. Ese versículo del 32 está lleno de acciones. El 31 es reacciones, a lo que nos hacen, reaccionamos. El 32 dice, ok, ahora con eso lo que tú vas a hacer es esto. Sé benigno, sé misericordioso, perdona. Eso fue lo que Cristo hizo contigo, haz lo mismo. Actúa como Cristo. Para el que no quiere perdonar, este rencor y este resentimiento crecen y se profundizan, se arraigan en el corazón, se convierte en un terrible veneno. Y como repetimos en la semana pasada, el dicho de que la amargura es como el veneno que yo me tomo para que el otro se muera. Ese es un dicho que es para todos, o sea, existe en todos los lados, en todas las culturas, pero es la verdad. Soy yo que me estoy envenenando y muchas veces la otra persona no tiene ni idea de lo que está pasando, ni siquiera sabe que ofendió. Muchas veces sucede eso. Y la persona mira ahí profundizando en su rencor. Y como yo no sé que ofendí, yo vivo mi vida feliz y la otra persona me ve feliz y cree que yo no me estoy arrepintiendo de mi pecado, que no tengo ni idea que ofendí. Y entonces el rencor se profundiza y profundiza y profundiza y lo está matando mientras la otra persona no tiene ni idea. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Que tanto el que ofende como el ofendido tiene que tomar la primera decisión, el primer paso para buscar la reconciliación. El que ofende y el ofendido. Pero nosotros no pensamos así. Él fue el que me ofendió, él tiene que venir a pedirme perdón. No. ¿Qué hizo Cristo contigo? Antes de la fundación del mundo, el Señor diseñó el perdón para ti. Algunos dicen que el Señor nos salva y nos perdona porque Él sabía, Él nos eligió porque Él sabía que nosotros íbamos a arrepentirnos. Bueno, si nosotros nos íbamos a arrepentir, ¿para qué Él nos tiene que escoger? No tiene nada que ver con eso. Es que en nuestro pecado, sabiendo Dios la profundidad de su ofensa, que la ofensa contra Él iba a llevar a su Hijo a la cruz, Él diseñó todo para que nosotros pudiéramos recibir en su momento el perdón. No tiene nada que ver con el Señor decidió eso a pesar de nuestra ofensa. Ahora, cuando nosotros en su gracia nos arrepentimos, nosotros abrimos las puertas para que Él pueda aplicar ese perdón a nosotros. Recibimos ese perdón. Es efectivo ese perdón en nosotros a través del arrepentimiento. Pero hay gente que está adicta a la amargura, adictos a los pensamientos de enojo, de odio.
hasta de venganza o de represalias. Y hasta tienen ese deseo de que de alguna manera el juicio divino caiga sobre esa persona que me ofendió. Y el grave problema con eso es que llega a un punto que yo comienzo a juzgar a Dios. Porque, ¿por qué Dios no castiga a esta persona que me ofendió? Él se lo merece, entonces comienzo a juzgar a Dios. ¿Por qué Dios permite que él se salga con la suya y se siga saliendo con la suya? Ya yo estoy juzgando a Dios. Como si Dios no supiera lo que está haciendo. Si él realmente me amara, habría resuelto esto hace tiempo con esa persona. Nosotros nos gusta sentirnos víctimas. Hay personas que les gusta así. Sentirse más justo y recto que el ofensor. Juzgamos lo que percibimos, lo que nosotros juzgamos como la hipocresía del ofensor, que no se lo merece, no merece mi perdón, como si yo mereciera el perdón de Dios. Entonces todo eso yo tengo, cuando yo no quiero perdonar, yo tengo que soltarlo para poder perdonar. Yo tengo que soltar eso. Pero esas son cosas que hay gente que los atesora en su corazón. Para ellos es un tesoro. Por lo tanto, es un costo para ellos el soltar eso. Les cuesta. Para el que no quiere pedir perdón. Para el que no quiere pedir perdón. Números 15, 30 y 31. Si pueden buscarlo un momentito. Números 30. 15, perdón. 30 y 31. Dice así la palabra de Dios. A ver si yo lo tengo ahí, yo lo tengo. Sí, yo lo tengo aquí. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Sea esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona y su iniquidad caerá sobre ella. Miren, la soberbia es una cosa terrible para Dios. Y si yo no quiero pedir perdón, si no quiero arrepentirme de mi pecado, miren cómo el Señor me juzga. Entonces, tengamos cuidado con la soberbia. Proverbios 11:2, la deshonra. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. ¿Estás tú dispuesto a pagar ese precio? De que Dios te vea como soberbio. No, que los otros te vean como soberbio es suficientemente malo, pero que Dios te vea como soberbio. Que Dios haga que la deshonra venga sobre ti. ¿Cómo así? Bueno, estimados, a veces nosotros tenemos problemas en el trabajo, problemas con los vecinos. Por cierto, si yo pudiera ir con los diáconos a visitar a tus vecinos para preguntarles sobre ti y tu familia, ¿qué dirían? La deshonra. ¿Estás tú? ¿Ellos te ven con ojos de honra? Tu esposo, ¿cómo te ve? Tu esposa, ¿cómo te ve? Tus hijos, ¿cómo te ven? Tu jefe, tus subalternos, tus vecinos.
¿Cómo te ven? ¿Con ojos de honra o de deshonra? Marcos 7, 21 al 23, contaminación espiritual. Porque de dentro, o sea, del corazón mío, de mi corazón, salen los malos pensamientos. De mi corazón salen los adulterios. De mi corazón salen las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades salen de mi corazón y me contaminan. El rechazo de Dios es un alto precio que pagar. Santiago capítulo 4, versículo 6. Santiago 4, 6 dice que Dios resiste a los soberbios. ¿Quieres eso? Porque no te quieres arrepentir de tu pecado, porque no quieres pedir perdón. Y por si acaso, amados hermanos, a cada rato estas cosas suceden. El pastor está predicando para mí. Ajá, ¿para quién va a ser? Sí, es para ti. Ah, que seguro que alguien le dijo, sí es posible que alguien me haya dicho. Yo siempre le digo a un hermano cada vez que me llama, mira, tú estás en tal sitio en tu casa. Y dice, pero ¿cómo tú lo sabes? Te tengo una camarita allá en tu casa para verte. Claro, es relajando. Es que, no, yo no adivino, yo no soy adivinador, ni el pastor Yadín tampoco. Yadín, ¿tú puedes adivinar? Que yo sepa, no todavía. Pastor Yadín tampoco adivina, no adivinamos. Pero ustedes saben que estas maldades están en mi corazón y están en tu corazón, están presentes. Por lo tanto, es muy, muy difícil que no haya uno de nosotros o que haya uno de nosotros aquí que no tenga que pedir perdón o que no tenga que perdonar. Diría yo, es imposible. Aquellos que se quieren casar, ¿ok? ¿Te quiere casar? A los recién casados, Iván, Patricia, aprendan a perdonar. Aprendan a perdonar. Aprendan a pedir perdón. Porque las ofensas van a venir. ¿Quieres tener hijos? Te va a ofender tu hijo. Los hijos tenemos la capacidad de ser muy mal agradecidos con nuestros padres. Duele profundamente. Por lo tanto, hijo, tienes que pedirle perdón a tus padres. Hoy. Pero padres, quizás tienes que pedir perdón hoy a tus hijos también. Desde hace meses que he estado pensando en el desarrollo de esta serie sobre el perdón. Esto no es de ahora. Por lo tanto, las situaciones que han estado sucediendo en ustedes, en su trabajo, en sus vecinos, en su familia y todo esto, no. Ya esto viene desde hace tiempo. Y si el Señor está provocando algunas cosas, pues amén. Porque yo necesito cambiar. Y quizás es una de las mejores maneras de que haya un avivamiento en mi vida. Es cuando yo atiendo al Señor con estas verdades. Cuando yo obedezco. Dios prefiere mi obediencia a mis sacrificios.
La base del perdón es lo que Cristo hizo por nosotros, por ti. El costo del perdón es muy alto. Para el que perdona, para el que recibe el perdón, para el que no quiere perdonar, para el que no quiere pedir perdón. Sí, tiene un costo. Pero ustedes saben cuál es el menor de los costos. Es perdonar, es pedir perdón. Porque al no hacerlo, se va amontonando la carga. Y se va haciendo cada vez más difícil. Señor, tenga misericordia de nosotros. Señor, derrame su gracia sobre nosotros. El Señor nos dé un corazón humillado delante de Él. Yo no quiero que Dios me resista, porque yo no quiero perdonar, porque soy soberbio. Yo no quiero que Dios me resista, porque no quiero pedir perdón, porque soy soberbio. Yo no quiero que Dios me resista, porque yo no quiero aceptar el perdón que ya me extendieron, porque soy soberbio. Padre, gracias por tu palabra. Hay mucho todavía que hablar sobre el tema del perdón, sabemos, Señor. Pedimos que tu Santo Espíritu siga trabajando en nuestras vidas. Señor, trae arrepentimiento, trae acciones de obediencia a lo que tu Santo Espíritu nos está diciendo en tu palabra. Tráenos, por favor, a humillarnos, a arrodillarnos delante de ti. Y sea Cristo exaltado, magnificado, como resultado de nuestra obediencia. Yo no sé que el Espíritu Santo está hablando contigo ahora mismo, en este momento. Ya estés tú aquí presente, ya estés tú en internet viéndonos. ¿Qué Dios está haciendo en tu corazón? ¿Qué Dios te está diciendo? Tienes que pedirle perdón a tu papá, a tu mamá. Tienes que pedirle perdón a un vecino. Tienes que pedirle perdón a tu jefe, a un subalterno. Tienes que pedirle perdón a algún otro familiar, hermano. Pues toma la decisión ahora. Padre, danos la gracia y el poder para actuar en obediencia a ti. Señor, danos a todos el Espíritu de Cristo, que es manso y humilde de corazón. Pedimos esto, por favor. Amén.